Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar sobre un tema que está llamando mucho la atención, es la decisión de la Organización Mundial de la Salud de excluir de su lista de enfermedades mentales la transexualidad y de incluir en esa lista las adicciones a los videojuegos. Para hablar de ese tema nos acompañan dos conocedores del tema, Germán Rincón Perfetti, él es abogado, es especialista en la defensa de derechos humanos de la comunidad LGTBI desde hace ya unos cuantos años, décadas tal vez. Estamos hablando de sí, ya estoy muy décadas. Viejo. Jason Palacios, no, muy viejo no, muy sabio, muy experto. Ambas cosas. Jason Palacios es neuropsicólogo y es experto en adicciones. Bienvenido, Jason. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, a cada uno, ¿cómo ven esa decisión de la Organización Mundial de la Salud, Germán? Bueno, básicamente yo estoy muy feliz porque quiero invitarles a ustedes a hacer un ejercicio y de ahí seguramente que las cosas cambian, y es, ¿qué ocurriría si ustedes mañana en la mañana en su cama al despertar despiertan con un cuerpo ajeno? Si usted es hombre como mujer, si es mujer como hombre. Eso sería bastante traumático. Y lo que quería hacer la persona es decir, mi proyecto de vida no está en este cuerpo, está en otro cuerpo, y por eso la tendencia a hacer los cambios corporales, etcétera. Lo que hace ahora la Organización Mundial de la Salud con la clasificación internacional de enfermedades es decir, si usted se siente en cuerpo ajeno, usted no es una persona enferma, pero sí requiere de apoyos para efectos de poder hacer luego sus procesos de transformación. Que eso es un punto clave, porque si la hubieran sacado totalmente o no le hubieran dejado como ese asterisco de todas maneras, si necesita apoyo médico se le debe proporcionar, pues sencillamente le podrían empezar a decir ahora a los homosexuales en todas sus categorías que no, que si se quiere cambiar de sexo eso es una cosa estética, podría haber pasado, sí, ¿verdad? Indiscutiblemente, bueno, y aclarando que el tema de homosexuales salió hace muchos más años atrás. Esto es para personas transexuales, es decir, por eso les coloco el tema del cuerpo ajeno. Básicamente es eso, que eso tiene que ver más es con orientación sexual e identidad de género, que no es exactamente ser homosexual. Pero indiscutiblemente, si yo aparezco en cuerpo ajeno y quiero cambiar estéticamente, necesito el apoyo médico-científico de un grupo de personas que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento y que pueda hacer los procesos y estar guiado por un grupo multidisciplinario para hacer los cambios. Me confundí. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo entendía que si cuando uno habla de comunidad LGTBI, ahí están como todas las categorías. No, porque un tema es la orientación sexual y otro es la identidad de género. La orientación sexual es quién me gusta sexualmente, un hombre, una mujer, y la identidad de género es cómo me identifico yo, si como masculino o femenino. Y en ese sentido hay personas que pueden estar en el medio, o personas que dicen estoy en cuerpo ajeno, por ejemplo una mujer que dice no, yo soy un hombre, pero al hacer el proceso de transformación es un hombre heterosexual. No simplemente significa ni que sea gay o lesbiana. Aquí el tema cambia, y con relación a la homosexualidad, desde la Organización Mundial de la Salud, desde 1970, ahora recuerdo, había excluido la homosexualidad como eje que requería tratamiento. Ahora quien incluyó es quien se sienta mal con nosotros los homosexuales, quien tiene que ir a tratamiento. O sea, la frase para tenerlo bien claro es el que se siente en cuerpo ajeno. Digamos, pedagógicamente sí, el concepto es más grande, pero si usted está en cuerpo ajeno, usted no está enfermo, requiere apoyo para los procesos de transformación. Bueno, pasemos al tema de los videojuegos, Jason. Bueno, las adicciones son un fenómeno actual, es un fenómeno que el país y el mundo vive, y es un fenómeno que afecta a diario a distintos tipos de personas, desde niños, adolescentes y adultos. Lo controversial en este caso es asumir cómo un videojuego pasa de ser algo recreativo a ser algo considerado como una adicción, y al considerarse como una adicción pasa a ser en efecto un interés de la salud mental y por tanto de las distintas profesiones que lo atienden, como médicos o psiquiatras. En este caso es importante precisar el mensaje y que no se genere un estigma frente a esta situación. Es importante que los padres y la comunidad científica sepan transmitir el conocimiento que hay de fondo a esta decisión. La decisión parte de un carácter preventivo en tanto a una actividad repetitiva que tiende a generar un malestar físico,
un malestar social y un malestar psicológico, que son características propias de una adicción, como se conociera al alcohol o a cualquier tipo de sustancia psicoactiva. O sea que no necesariamente el mismo tiempo que una persona pase jugando un videojuego comparado con otra persona, una sí puede ser adicta y la otra no, porque es dependiendo de si a la persona le causa otros problemas. Sí, para considerar una adicción hay que partir de un elemento, y es cómo esta actividad en la que yo invierto bastante tiempo afecta a mi vida. Es decir, si yo por estar en un videojuego no voy al banco, si el niño por estar en el videojuego no duerme, ¿sí? Entonces lo primero es entender, más que el tiempo, más que la intensidad, cómo esto afecta mi vida cotidiana, ¿cierto? Cuando yo entiendo esta dinámica, puedo compartir características de una adicción versus otra. ¿Y esto está siendo muy común entre los jóvenes? Bueno, es que la realidad es que estamos en la era de la tecnología, ¿cierto? Los padres reemplazaron el cuento, la convivencia por el iPad, por el videojuego, y esto está generando que la compañía preferida de los niños, de los adolescentes, sea un juego. Y si nosotros nos ponemos a pensar, a todos nos gusta ganar, a todos nos gusta concentrarnos en un objetivo, y un niño entonces comienza a adquirir unos hábitos y entonces le dice, papá, présteme la tarjeta de crédito para comprar créditos en línea, para seguir comprando videojuegos, y el papá reemplaza su paternidad, o la familia reemplaza la crianza por el videojuego. Bueno, ya vamos a ahondar en eso, pero Germán quería agregar algo. Que escuchándolo, recuerdo ahora el tema de las personas adictas al juego, que les gusta estar en los casinos, y eso es algo tan recreativo, inclusive en muchas partes uno va, bueno, juega, pero en qué momento se vuelve una adicción. Y recuerdo una persona que me dijo que eso lo llaman el bazuco electrónico, ¿sí? Porque es una cosa que no se da cuenta, y hoy en día, como planteaban, muchas veces los padres lo que hacen es que el niño no moleste, dele el celular, ¿cierto? Y dele cosas como para que esté tranquilo, y resulta que lo que están haciéndole de alguna forma es un daño a su propio hijo o a su propia hija. Sí, definitivamente parte de la situación es que los fenómenos son poco comprendidos porque se camuflan, se invisibilizan en algunas personas. Por ejemplo, hay personas que tienen algún grado de adicción, pero visten bien, tienen una aparente buena apariencia, pero de fondo están en un proceso de destrucción física, emocional, afectiva, y el tope de esto es básicamente cuando ya las relaciones sociales se destruyen. Ahí empezamos a ver el problema. ¿Esto qué efecto tiene, por ejemplo, para las empresas que fabrican videojuegos? Porque, por ejemplo, para una farmacéutica que fabrique una píldora, no sé, contra la depresión o algo así, eso tiene unas contraindicaciones, ¿verdad? Solamente se toma recetado por un médico, etcétera, etcétera. Sí, pero si ya la Organización Mundial de la Salud dice que los videojuegos también pueden ser adictivos y que esto es una enfermedad mental, ¿las empresas que fabrican esos videojuegos tienen alguna responsabilidad poner contraindicaciones y este tipo de cosas? Bueno, en el momento en que una actividad presenta efectos nocivos sobre la salud, por responsabilidad una empresa debe anunciar previamente, como cualquier tipo de empresa, que puede generar efectos nocivos. Pero si nosotros nos vamos al fondo de este fenómeno y de esta problemática, lo más importante es tener en cuenta que la situación no es el videojuego, la situación no es el alcohol, no es la droga, sino lo que está pasando al fondo de las familias colombianas. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Porque eso también nos llevaría a la situación primaria, de la característica primaria, y es incluso a la actividad laboral de los padres. Los padres no tienen tiempo para compartir con sus hijos, pero entonces eso también nos llevaría a decir que una empresa, por ejemplo, cualquier tipo de empresa, debería dar unos permisos especiales para compartir en familia. Claro. Y eso nos llevaría a muchos fenómenos, que sería ideal, a quien no le gustaría compartir con su familia. Pero sí. Entonces, sí, tienes toda la razón. En efecto, habría que tomar una decisión de parte de estas empresas, jurídicamente habría que tomar unas medidas, pero en el momento en considerarse como una patología, como una característica de la salud mental, se van a comenzar a generar distintos cambios y vamos a comenzar a sentir las repercusiones. Bueno, sigamos tratando los dos temas paralelamente y volvemos a la decisión sobre sacar la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. ¿De verdad estaban siendo tratados los transexuales como enfermos mentales, o es que la Organización Mundial de la Salud estaba como quedadita en tomar la decisión y hacer la revisión de su lista de enfermedades mentales? Bueno, yo pienso que esto es parte de una lucha que las personas trans en el mundo están dando.
En este momento es mucho más visible el activismo de las personas trans e incluso parte del activismo fue la Organización Mundial de la Salud, para decirles, mire, somos personas comunes y corrientes en cuerpo ajeno, pero ¿cómo nos mantienen en este asunto? Digamos que aquí simplemente la Organización Mundial no fue una cosa como muy paternalista, sino también fue parte de un proceso que se está dando y como repito, a nivel mundial hay un activismo importante, pero también fue darse cuenta de algo que no es muy visible. Lo que pasa es que porcentualmente el número de personas trans es muy poco frente al total de la población. Entonces es un tema que no es tan visible, que no es tan tratado, pero igual son personas que tienen dignidad y que merecen un respeto, y lo que hizo la Organización Mundial de la Salud me parece que fue súper vital en términos médicos, y eso se ajusta al tema de dignidad humana en términos jurídicos para efectos de mirar un complemento médico y además de eso jurídico. Y hablando de los videojuegos, es que cuando usted hablaba, el día de mañana se podrían presentar acciones legales contra el tema, ¿sí? Bueno, a través de lo que se denominan las acciones de grupo, sí, con la cual uno va a decir, sí, es que a los vendedores les interesa vender, pero no tienen ningún tipo de condiciones. Social. En el caso de la ludopatía, por ejemplo, hay países donde dicen un casino no puede dejar entrar a una persona que sea ludópata, no le pueden negar, no le pueden permitir el acceso, pero hacen cosas cada día más es para generar mayor adicción, y a mayor adicción mayores ventas. Entonces, en ese sentido, pienso que se puede organizar con los derechos de los consumidores, ¿cierto?, frente a estos casos, sí, en que hay una responsabilidad de la empresa, por supuesto, pero también hay una responsabilidad familiar que es súper importante. Sí. Por eso la decisión de tener hijos o hijas. Yo digo, sí, pues ¿para qué tener hijos y hijas si usted no tiene, sino para en los videojuegos? O sea, es un tema de responsabilidad, sí, y de sostenibilidad ambiental también. No estamos en el riesgo de que esto quede en como los comerciales de el tabaco es nocivo para la salud, que lo dicen así rapidísimo, sí, como por cumplir el requisito, o al principio de las películas, esta película no es apta para para menores de 18 años, y con eso o entonces ya no viene un folleto así de chiquito, sino que viene un mamotreto así de grande para que la gente lo lea. O sea, con eso no hacen como... Ya, pero se zafan del problema. Que avanzar con eso, porque sí, ¿quién pensaría que un videojuego va a generar una adicción? Entonces necesitamos que haya anuncios y que sea responsable por lo menos en la compra. Bien, es importante con respecto a los dos temas hablar de algo, y es los paradigmas en los que venimos. Venimos de una sociedad en la cual la característica, no solamente en salud, sino en educación y en muchos aspectos, estaba dada por lo que es normal aparentemente y lo que es anormal. ¿De dónde surge? De lo que habitualmente se conoce y de lo que era desconocido. Las personas que comienzan a generar un cambio en su identidad o en sus prototipos o en sus estereotipos a nivel, por ejemplo, sexual o de género, por decirlo así, fueron considerados por mucho tiempo personas extrañas, personas raras, que incluso en algunas épocas tenían que ser tratados por procedimientos totalmente devastadores. Hoy lo que estamos viendo en este escenario es cómo estamos pasando a abordar ya no al ser humano desde lo normal o anormal, sino como ser humano y dignificando su condición, porque lo que tenemos que ser claros, a pesar de los prejuicios, a pesar de que a algunos les guste o no les guste, es que el que excluye en una sociedad es el mismo ser humano. Y que lo dañino es excluir. El derecho a la igualdad incluye, la discriminación hace daño y excluye. Hay algo muy interesante del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, que concluye que, en efecto, las personas transexuales pues sí tienen una tendencia a desarrollar, digamos, más niveles de depresión, más niveles de ansiedad, pero eso no es por su condición de transexuales en sí, sino porque deben enfrentar una sociedad que los rechaza, o que tienen que vivir eso de una manera muy íntima dentro del closet, y eso les genera unos trastornos, pero que no están realmente ligados a su condición sexual. Eso es muy interesante, pues decírselo a la sociedad. Sí, es bien importante hablar de lo siguiente. El ser humano, como bien lo ha dicho filosóficamente la historia, nace con cierta condición, puede ser bueno, y la sociedad es la que se va encargando de generarle ciertas características, ¿sí? En este sentido, es bien importante mencionar que ni la depresión, ni la ansiedad, ni cualquier tipo de trastorno, a la fecha tiene una investigación contundente en mencionar que se debe a alguna característica, ¿cierto?, de género o de identidad, etcétera. Tiene que ver básicamente con condiciones de todo tipo. Yo puedo tener una persona transgénero, una persona con distintas condiciones,
que ha vivido en un hogar estupendo, que ha vivido en un hogar cariñoso, con personas rodeadas de afecto, de respeto, y va a ser una persona habitualmente bien, con un buen ambiente. Pero también puedo tener una persona heterosexual, una persona con cualquier característica que vivió en un hogar desastroso, fue víctima de violencia. Es importante precisar que muchas de las enfermedades mentales no tienen una base biológica considerada, y es por tanto que hay que comenzar a individualizar, que tienen características individuales. Ahora, sí se han hecho estudios, se han estudiado características, pero no existe algo contundente que nos pueda hablar. Lo que hoy debe interesar frente a este tema es empezar a dignificar la condición del ser humano, pero sobre todo a entender que ese que está aquí al lado es par mío y constituye parte de una sociedad. Sí, Germán, usted que, ya vamos a ir a comerciales, pero antes de eso, usted que lleva tantos años trabajando por la defensa de los derechos de las comunidades LGBTI, y pues ha sido protagonista de las conquistas que la sociedad colombiana ha logrado para esta comunidad, ¿cómo ve que la comunidad responda a la apertura de la sociedad? Obviamente sin desconocer que todavía hay mucho rechazo y unos líderes que rechazan mucho ya para hablar de la actual contienda política, pero en la medida en que la sociedad es más abierta respecto a reconocer que hay diversas maneras de hombres, de mujeres, de familias y todo esto, las personas de condición sexual LGTBI tienen un desarrollo de su vida distinto, presentan menos patologías o están mejor. Yo pienso que eso es directamente proporcional a la resistencia social. En la mayoría de ocasiones, cuando hay resistencia social, la persona se siente mal, es obligada a tomar unos patrones, por ejemplo, a casarse sin quererlo, a tener hijos sin quererlo, a generar unos hogares falsos, mientras que en la medida en que hemos sido más visibles, la discriminación y la aceptación son directamente proporcionales, es decir, hay menos discriminación y hay más aceptación. Hoy muchas personas, por lo menos en ciudades grandes como Bogotá, ya no salen del closet entre comillas, la gente joven ya está en un proceso diferencial, pero aquí lo que me parece interesante es la construcción desde el amor, ¿cierto? Yo he tenido casos de chicos transexuales, niños transexuales, que su propia familia acompaña el proceso para todo el tema legal, y eso me parece tan bonito, porque en muchas oportunidades lo que hacen es resistencia. ¿Qué le pasa? Usted no puede ser así, los maltratan físicamente, etcétera, y esa violencia, que no es amor, sino es odio, es indiferencia, que parte en el tema de la ignorancia. Yo siempre he dicho que desde que hagamos, no obstante que soy abogado y la ley para mí es vital, pero siempre creo que si se hacen transformaciones socioculturales y artísticas no necesitaríamos de la ley, porque la ley en un momento se vuelve como el tema de la tolerancia, me lo tengo que aguantar pero no quiero, mientras que la transformación sociocultural y artística va a permitir un proceso de inclusión, un proceso de paz familiar, de paz social, de paz de país, ¿cierto? Y construir desde los disensos y no únicamente de los consensos. Las personas mayoritariamente heterosexuales, hombre, mujer, pero entender que hay otras vidas también y que son legítimas. Bueno, cuando regresemos de comerciales vamos a empezar de nuevo con el tema de los videojuegos para responder una pregunta que se pueden estar haciendo muchos padres de familia. Bueno, ahora que la Organización Mundial de la Salud dice que la adicción a los videojuegos puede ser un trastorno mental, ¿cómo hago yo como padre de familia para criar a mi hijo en un mundo que está totalmente ya mediatizado por la tecnología, sin excluirlo, o sea, sin darle de más, ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, mejor dicho, sin excluirlo de la realidad, a lo que se va a tener que enfrentar, porque además hay personas analfabetas tecnológicamente y eso a cualquier niño que esté en este momento creciendo pues le va a hacer mucho daño si sus padres lo alejan de la tecnología. Los transexuales ya no son enfermos mentales, los adictos a los videojuegos sí, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, y estamos tratando de ver hacia dónde puede encaminar las sociedades esta decisión. Doctor Jason Palacios, un padre de familia que dice, bueno, pero ¿cómo no le voy a dar a mi hijo un celular? Ya tiene 10 años, necesito que se comunique conmigo, no le voy a dar una flecha, como se dice coloquialmente, pues porque también que entre al mundo de la tecnología. ¿Cómo un padre toma bien esa decisión para que no le esté haciendo un daño a su hijo? Bueno, es muy importante entender el concepto de adicción. Una adicción es lo que literalmente denominamos una vulnerabilidad al placer, es querer
entrar en contacto con una actividad que me genera goce y me genera bienestar. Entonces, ¿cuándo se vuelve una adicción? Cuando empieza a repercutir en las actividades personales, incluso genera repercusiones físicas entrando en el terreno de los videojuegos, llámese como problemas de visión, incluso algunos problemas musculares, y anexo a ello hay un fenómeno y es cómo se empieza a apartar de las actividades sociales recurrentes. Hablemos de los videojuegos en etapas de adolescencia, niñez, en el caso de que ya no quiere ir a estudiar, entonces empieza, por ejemplo, a decir una mentira, no, es que me siento enfermo para quedarse a jugar, ahí ya se comienza a ver que se está afectando. Sin embargo, la situación aquí es bien importante mencionar y es, los padres no pueden desconocer que nos encontramos en un contexto tecnológico. Incluso los padres se comunican hoy, las familias tienen grupos de WhatsApp para hablar porque les parece mucho más rápido. Entonces, genera un dilema moral. Entonces, para los padres, el tema es establecer, uno, las responsabilidades frente a las actividades que se deben ejecutar y posterior a ello hacer un seguimiento. Un padre no puede distanciar a su hijo de las herramientas tecnológicas porque lo está privando de algo que hoy en día le permite a una persona desenvolverse en cualquier escenario. Claro, pero hay una edad de la cual hacia abajo, mejor dicho, debe hacer una prohibición completa que ni se les ocurra pasarle una tableta o un celular a un niño o una niña. Siempre hemos hablado de lo siguiente y es, hay unas etapas en las que cierto tipo de conductas se empiezan a desarrollar, ¿cierto? Nunca es recomendable que un niño entre los 4 años y 10 años aproximadamente vea como figura de distracción un juego, porque no va a encontrar en otra actividad, vuelvo al tema, un placer, ¿cierto? Entonces ahí se empiezan a generar estas conductas, ahí él empieza a ver lo que a mí me genera gratificación es estar jugando y no estar con mi familia, no compartir, o solo me interesa portarme bien con mis papás o en el colegio para que me den, ¿cierto? Ahí incluso lo riesgoso y lo más preocupante en términos de las investigaciones de este concepto de adicción a los videojuegos es la vulnerabilidad que le genera para que más adelante pueda interactuar. Digamos que más que eso es para que más adelante tenga otro tipo de adicción más crónica o incluso genere características de personalidad disociativas. O sea, el que es adicto a una cosa probablemente puede volverse Exacto. adicto más fácilmente. Es más una vulnerabilidad. Ahora, posterior, entre los 12 y los 16 años, se le puede dar al adolescente, ¿cierto? En este caso, algún tipo de elemento tecnológico para juegos, etcétera, pero tiene que estar el papá y la familia en control. Entonces, repetimos, 4 a 10 años aproximadamente no es recomendable. Esté con la familia o compartan alguna actividad de integración. 10 a 16 años con normas, con control. 18 en adelante, bueno, pues creo que ya eso sería hablar de muchas personas, ya es mayor de edad, puede tomar decisiones. Así, como estamos muchos todo el día. Exacto, en ese sentido, pues esas serían principalmente las recomendaciones. ¿En qué momento estar detectando? Ahora, importantísimo es observar y ver en qué momento yo veo que se desarrolla la adicción, ¿no? O sea, en qué momento yo como padre me tendría que preocupar, oiga, mi hijo sí puede estar desencadenando esto porque es que ahora se está hablando de una adicción. Pues, mire, es de la siguiente manera. Un niño o adolescente que permanezca aislado, que restrinja incluso su alimentación, que tenga trastornos del sueño, que esté comenzando a desarrollar síntomas físicos, que sea apático, que no le guste compartir en otros escenarios y que requiera todo el tiempo y que se vea nervioso cuando no está frente a la tecnología, hay que prestarle atención. Sí. Síntomas principales. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Germán, le doy a usted la última palabra para cerrar con el otro tema. Si hay personas que nos están escuchando que se sienten que están en cuerpo ajeno, eso es parte de la vida. Eso no es que estén mal. Será un proceso porque es una sorpresa para uno mismo. Y hay personas que conocen a alguien que está en estos procesos, 2 elementos vitales, la solidaridad y el amor. Y acudir al grupo de personas expertas que les pueden apoyar. Eso me parece que es lo más bonito, el tema de la solidaridad y el amor, antes que la exclusión, antes que la discriminación, antes que el rechazo. Muchas gracias a los dos, el doctor Jason Palacios, neurólogo y neuropsicólogo, ¿verdad? Y experto en adicciones, por todo lo que nos ha enseñado esta noche, y a Germán Rincón Perfetti, como siempre, por las reflexiones que nos deja para
ser parte de una sociedad más incluyente y tolerante. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.